Muchas gracias, presidenta. La educación en llenguas propias de Asturias entamó en el curso 1984-1985, cuando varias escuelas comiencen a ofrecerla como materia optativa. En los cursos siguientes, la enseñanza en nuestras llenguas propias fue esparciendo progresivamente a cuasimente todas las escuelas públicas de educación primaria, aunque todavía en el 1997 y eran los consejos escolares los que decidían si la escuela ofertaba la asignatura, con lo que una parte importante del alumnado que solicitaba formación no se podía matricular. Anguaño hay más de 17.000 escolines y escolinos de educación primaria que estudian la asignatura de lengua asturiana y literatura y gallego-asturiano y más de 4.500 alumnos y alumnos de educación secundaria que estudien lengua asturiano o gallego-asturiano. Si casi la notable presencia de la lengua en la educación asturiana no tiene reflexión en el reconocimiento de la especialidad docente del profesorado de lengua asturiana y literatura, lo que influye en la alta precariedad del profesorado. La gran mayoría del profesorado de las nuestras lenguas propias está contratado a media jornada y en su práctica totalidad interino y en una buena proporción itinerante. La situación de precariedad compártila al conjunto del profesorado interino, aunque en este caso duplícase el índice de contratación temporal. La falta de especialidad docente añade un elemento de discriminación contra el profesorado de lengua asturiana y gallego-asturiano. En las plantillas orgánicas no figuran los puestos que vienen desempeñando desde va más de 30 años y que no podían hasta ahora acceder a la condición de funcionariado de carrera por estas especialidades. La Ley 20/2021 de 28 de aviento de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la posterior modificación temporal del Decreto de Acceso, Real Decreto 270/2022 de 12 de abril, por que se camuda el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, nacen con la intención expresa de reducir la temporalidad en el empleo y cumplir con la normativa europea, que demanda a las administraciones españolas que pongan fin al abuso de la contratación temporal de personal. La normativa nueva regula la estabilización de las plazas estructurales ocupadas por personal interín y también los mecanismos de acceso. En este sen, resulta evidente que la mayor parte de las plazas ocupadas por personal interino son estructurales, ya que fai más de 30 años que les ocupa mayoritariamente personal interín. Todas ellas deberían ofrecerse en los procesos extraordinarios de estabilización que se darían de dos tipos: concurso-oposición y concurso exclusivamente de méritos, abiertos ambos a todo el profesorado. Con todo y con eso, el profesorado de lengua asturiana y gallego-asturiano no tiene ningún tipo de seguridad jurídica no que se refiere a la estabilización de esos plazas, dado que ésta no está reconocida legalmente. Este profesorado veríase obligado a especializarse en otra materia, con lo que sufriría una pérdida de un 50% en la valoración de la su experiencia docente por no ejercer la misma especialidad por la que opta al puesto de trabajo. Ello es que el marco legal nuevo podría tener como efecto condenar a la interinidad y a la temporalidad al profesorado de lengua asturiana y gallego-asturiano, contraviniendo así lo dispuesto por la ley. El profesorado de las nuestras lenguas propias está discriminado por la precariedad de las sus condiciones laborales, marcadas por la interinidad, el abuso de las medias jornadas y la imposibilidad de adquirir la condición de funcionariado de carrera, por la falta de reconocimiento administrativo de la su formación académica y por la minusvaloración de la su experiencia docente en los procesos extraordinarios de estabilización laboral. Por todo lo expuesto, presentamos esta proposición no de ley, en la que planteamos que la Xunta General encamienta al Consejo de Gobierno para, de mano, incluir les plazas de las especialidades de lengua asturiana y gallego-asturiano en las plantillas orgánicas y en los procesos de estabilización laboral. A lo segundo, entamar las acciones necesarias entre el Gobierno del Estado para que cree o facilite a la Administración asturiana
para crear la especialidad de llengua asturiana y gallego-asturiano en condiciones de igualdad con las otras especialidades lingüísticas. Y, en tercer lugar, establecer la oferta obligatoria de la enseñanza de lengua asturiana y gallego-asturiano en todos los niveles educativos, también en las escuelas oficiales de idiomas. Muchas gracias.